Este libro de aquí está vendiendo unas 464 unidades cada mes y obteniendo unas regalías aproximadas de unos $800 al mes. Este otro de aquí está vendiendo unas 541 unidades al mes y obteniendo unas regalías aproximadas de unos $1000 cada mes solamente por la venta de esos libros. Estos libros tienen en común que son libros de actividades, concretamente de puzzles. Existe un programa online que se llama BookVault que tiene plantillas con las que podemos crear este tipo de libros de forma única, libros de sudokus, de sopas de letras, de crucigramas, todo tipo de cuadernos pautados con líneas, cuadrículas, puntos o con otro tipo de pautas, libros de laberintos, etc. Como te digo, BookVault es una herramienta de pago que aúna la posibilidad de crear todo este tipo de libros de una forma súper fácil y de una forma única. Además de esto, también tiene una función para investigar nichos y libros de bajo y medio contenido, y en este vídeo te voy a contar cuáles han sido mis impresiones al utilizar la herramienta, cómo se utiliza la parte de investigación, cómo se utiliza la parte de creación de libros de forma muy resumida y por último te diré si considero que merece la pena o no. Utilizando el link y el cupón que tienes en la descripción del vídeo tienes un descuento del 20% en BookVault y además puedes utilizarlo primero gratis durante 3 días para ver si te convence o no. Con BookVault podemos hacer principalmente dos cosas, que son utilizarla para investigar, aquí donde pone Research a la izquierda, o utilizarlo para crear. En el apartado de investigación lo primero que nos encontramos son una serie de tutoriales que nos explican cada una de las funciones que tenemos para investigar. La primera de ellas es esta de aquí, la que pone Products. Si yo hago clic, aquí puedo introducir una palabra clave, por ejemplo, si yo pongo Word Search, que viene a ser sopa de letras, aquí puedo especificar la categoría o simplemente puedo elegir general y darle aquí a Search. De esta forma me van a aparecer los productos que estén con estas palabras clave introducidas dentro de esta categoría y que están únicamente publicados con Amazon KDP, porque lo bueno de BookVault es que solamente nos muestra en principio libros que estén creados a través de Amazon KDP, o sea, aquí todos son autopublicados los que nos van a aparecer. Entonces yo puedo valorar si me conviene utilizar esa palabra clave dentro de esa categoría en particular y ver un poco cómo va mi competencia o mi futura competencia dentro de ese tipo de libro y ese tipo de categoría. Y luego aquí en el panel de la derecha, ya ves que aquí me van apareciendo las palabras clave que más se utilizan, las que menos y palabras clave relacionadas con esa que he introducido. Y aquí este panel pequeño que aparece en azul, me aparece el volumen de búsqueda mensual de esas palabras clave. Entonces, bueno, esto obviamente son aproximaciones, pero está bastante bien para poder saberlo. Esta sería una de las formas de utilizarlo. La siguiente sería aquí ir a Seller y aquí podríamos introducir el nombre de autor, nombre de marca, barra, seudónimo de alguno de los libros o de los autores que nos interesa investigar. Por ejemplo, si yo pongo Jade Summer, que ya sabes que hicimos un vídeo sobre este autor en concreto, que llevan bastantes años en KDP y hacen libros de colorear, pues ya ves que aquí me aparece, ¿no? El número de resultados totales son unos 100, el BSR de media es el 339.000, el precio más bajo que tienen es $7 y el precio más alto $263, que bueno, dime tú quién va a comprar un libro por ese precio. Entiendo que es porque no les interesa venderlo, esos que tienen a este precio en concreto, y el precio medio es 11,98. Entonces esto nos puede dar una idea, si nos estamos inspirando y estamos utilizando como referencia a algún autor, pues ya ves que aquí nos van a ir saliendo todos sus libros y vamos a poder ir viendo el número de reviews, la media de reviews, el precio, el BSR, la fecha de publicación y demás en la que han ido publicando estos libros. Entonces todos estos datos los vamos a poder ir teniendo aquí e ir analizando y estudiando un poco cuál ha sido su recorrido, su trayectoria y demás. Por otro lado, en el panel de la derecha nos va a aparecer lo mismo que antes, el recuento de palabras clave y cuáles son las que más se utilizan y las que menos, y después también nos van a aparecer palabras clave relacionadas con este autor, y ya ves que estos son cosas que las personas están buscando, o sea, términos de búsqueda, y también nos aparece el volumen de búsqueda a la derecha. Aquí si le doy a estos corazones, ya ves que puedo añadir algunos de los libros a la carpeta de favoritos, y así luego aquí a la izquierda donde pone favorites los voy a poder tener recopilados, aquellos que me interese tener guardados. Ahora vamos a ver el apartado Cloud de investigación. Este es súper interesante, de hecho yo diría que es el más interesante de todos, porque aquí lo que podemos es ver el top 100, top 200 o hasta el top 500, yo voy a elegir a la top 100, de alguna de estas categorías de libros de bajo y medio contenido. O sea, aquí ya sabes que esta herramienta está principalmente centrada en esto, entonces todo es libros de bajo y medio contenido. Pues vamos a suponer que yo elijo Activity Book y aquí puedo seleccionar el rango de BSR que me interesa analizar. Vamos a suponer que yo lo pongo más o menos así, entre 0 y 300.000 más o menos. Ya sabes que cuanto más
más bajo es el BSR, más se está vendiendo ese libro y mejor posicionado está. Y el rango de precio, pues imagínate, a mí me interesa venderlos a más de $7, pues lo voy a poner entre 7 y $20, por ejemplo, para que me aparezcan en ese rango. Y luego, aquí keywords, palabras clave, es opcional. Yo aquí no suelo poner nada y simplemente le das a search, porque aquí lo interesante, bajo mi punto de vista, es ver todos estos libros que están en el top 100 dentro de ActivityBook, dentro de este BSR y dentro de este rango de precios. Y esto es súper interesante para analizar. Una vez más, pues cuáles son sus títulos y subtítulos, su precio, su BSR, la media de BSR en los últimos 30 días y las ventas estimadas que están haciendo cada mes. Entonces, esto al final es súper interesante. Ya sabes que con otras herramientas también podemos acceder a esta información, pero bueno, en este caso estamos viendo esta de Bookbolt y al final pues lo que nos sirve es para saber si podemos competir con alguno de estos libros y para poder usarlo como referencia. Luego además, imagínate que a mí me interesa este de aquí de laberintos, que estos laberintos los podemos hacer además con esta misma herramienta, luego vamos a verlo. Aparte de añadirlo a favoritos, si yo le doy a este reloj de aquí que pone BSR Price Story, esto lo que nos va a ofrecer es una gráfica con la trayectoria de ese libro y con las modificaciones de precio que le han ido haciendo versus la posición del BSR que ha tenido. Es decir, la gráfica esta azul que ves aquí es el BSR. Entonces, por ejemplo, en enero ya ves que estaba sobre el 2600, luego de repente aquí en febrero estaba el 917, luego de repente aquí en abril el 2800 y bueno, ya ves como aquí pues va haciendo esos altibajos y la línea morada es el precio, o sea, en enero el precio de este libro estaba a 6,99 y sin embargo en febrero lo pusieron a 7,97 y ya ves por ejemplo aquí que en junio probaron a ponerlo a 9,98, 9,96 y luego lo han vuelto a bajar a 8,95, 8,95. Ya sabes que no es conveniente que juguemos mucho con el tema de los precios, obviamente los podemos modificar, pero no podemos estar, entre comillas, manipulando estos precios y liando la manta a todos los clientes, o sea, los podemos cambiar, pero con sentido común y de tanto en cuanto. Pero bueno, ya ves que ellos lo han hecho, supongo que como parte de su estrategia, y es interesante poder verlo, pues para poder basarnos en lo que otros han hecho y estudiarlo. Después aquí arriba, se me ha olvidado, pero donde pone Results Data y Keyword Account, yo esto lo puedo como desplegar, y ya ves aquí que me aparecen pues los top bestseller, que son en este caso 100, porque hemos elegido 100, y los datos que hemos puesto más o menos arriba, ¿no? O sea, todo lo que hemos puesto aquí nos aparece aquí especificado, y luego en el recuento de palabras clave, una vez más, pues nos aparecen las palabras clave más usadas y las menos usadas, pues para tenerlas en cuenta a la hora de utilizarlas para nuestros libros. Después, en Book Scout, aquí lo que podemos hacer es introducir el lashing de alguno de los libros para poder analizarlo. Al fin y al cabo, todos son formas de hacer lo mismo, pero desde distintos caminos o de distintas formas, pero todo se reduce a lo mismo. En este caso, imagínate que yo quiero analizar este libro de aquí, de Jade Summer, entonces si yo voy a lashing, que en este caso es este de aquí, y lo copio aquí, si le doy a search, lo que va a hacer es analizar ese libro en particular. Entonces aquí pues me va a especificar las palabras clave que ha utilizado. Aquí yo puedo ordenarla por las mejor posicionadas, entonces esto podría ordenarlo si quisiera. Luego aquí pues me aparece el número de resultados por cada una de estas palabras clave, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, 100 animals pues son 55.000 resultados, que son un montón, o 55 ítems con esas palabras clave. Y el volumen de búsqueda mensual pues ya ves que es bastante alto. Entonces, bueno, pues lo mismo. Esto es otra forma más de analizar los libros que nos interese. Luego en favoritos pues, tendría recopilados los libros que he ido añadiendo a favoritos. Aquí puedo añadir categorías adicionales, o sea, yo puedo crear una carpeta que se llame, imagínate, libros de laberintos. Le doy aquí a Save, entonces a la hora de guardar un libro en favoritos podría meterlo dentro de esta carpeta. Luego aquí, si voy a Keywords, ya ves que me aparece para buscarlas o para darle a Favorites. Si le doy a Search, pues aquí lo mismo, ¿no? Pues yo puedo buscar, imagínate, Activity Book, le doy a Search y aquí me van a aparecer una serie de datos que, por cierto, me puedo descargar y ya ves que me aparece el Search Volume, o sea, el volumen de búsqueda en Amazon mensual, más o menos Activity Book se está buscando unas 3.798 veces al mes, ya sabes que esto es estimado. Después me aparece el volumen de búsqueda en Google, que bueno, en este caso no nos da datos, pero si los tuviera nos aparecería aquí. Luego aquí nos aparece el coste por clic si hiciéramos publicidad y luego aquí nos aparece si la competencia es muy alta o no. A veces nos pone que no hay datos, pero en otros casos nos pone que la competencia aquí, por ejemplo, para poder posicionarnos con esta palabra clave es media. Aquí en Activity Books es alta, por ejemplo. Y bueno, pues ya ves que nos va dando esta serie de datos. Obviamente, dependiendo de la palabra clave que busquemos, pues habrá más o menos datos. Y aquí podemos ordenar esto por volumen de búsqueda en Amazon, por ejemplo, de más a menos o de menos a más. En este caso, ya ves que el más buscado es Math Activity Book o Maze Activity Book. Que esto de Maze Activity Book lo podemos hacer desde Bookbolt, aunque obviamente la competencia es alta, pero también el volumen de búsqueda es alto. Entonces, bueno, al final se puede ir investigando e ir valorando. Y luego aquí a la derecha nos aparecen las palabras
palabras clave más utilizadas y aquí nos aparecerían productos relevantes si es que los hubiera, en este caso no los ha detectado. Y ya por último, si vamos a KDP Categories, esto es para que nosotros a la hora de buscar aquí una palabra clave, por ejemplo, Macy's, si hay alguna categoría que incluye esa palabra clave, pues nos va a aparecer aquí. Entonces yo, por ejemplo, si he creado un libro relacionado con esto, podría llegar a meterlo aquí. Y aquí me aparece si la relevancia es media o baja. Y bueno, pues obviamente habrá palabras clave que no aparezcan, pero imagínate que he creado un libro de colorear o lo que sea. Si yo pongo aquí coloring, pues aquí me van a aparecer todas las categorías que incluyen esa palabra clave. Y bueno, pues al final yo así puedo elegir categorías más relevantes en base a esto. Después KDP Spy es en realidad una extensión de Chrome, entonces no le voy a dar porque cuando le das, bueno, al final sí le he dado, ya ves que aparece directamente aquí para poder instalarla. Este sería el resumen de todo el apartado de investigación que podemos hacer con BookVault, que ya has visto que es bastante completo, y ahora vamos a ir al apartado de crear. En el apartado de crear tenemos dos opciones: utilizar BookVault Studio, que es básicamente como si fuese Canva entre comillas, solo que está optimizado para los libros de bajo y medio contenido de Amazon KDP específicamente, y por lo tanto ya tenemos todos los tamaños, todas las portadas con las pautas y un montón de elementos prediseñados que podemos utilizar para hacer nuestros diseños. Y luego además también tenemos generadores de puzzles y demás, lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos otra opción que es Bold Mass Cover Converter. Esto al final es si quieres crear muchas portadas en masa. Yo personalmente no te recomiendo que lo hagas porque lo suyo es hacer libros únicos y priorizar la calidad a la cantidad, y esto al final quizá está más enfocado a journals, a cuadernos y demás, y yo personalmente no lo utilizaría, lo haría de uno en uno. Lo que sí está bien es el BookVault Studios, sobre todo si no vienes del mundo del diseño y si quieres priorizar este tipo de libros pues de puzzles y demás. Entonces, para crear un proyecto lo que vamos a hacer es darle a proyecto, New Project. Estos apartados de aquí están en inglés, pero bueno, tú desde tu navegador puedes traducirlos a español, yo lo acabo de hacer. Entonces, si le doy a proyecto, nuevo proyecto, ya ves que aquí puedo especificar tapa blanda, cubierta e interior, porque en BookVault podemos diseñar de golpe, digamos que en el mismo sitio donde estamos diseñando el interior, también podemos diseñar la cubierta. Entonces tú puedes hacerlo a la vez, cubierta e interior, o solo portada, o solo interior, tanto en tapa blanda como en tapa dura. Yo en este caso le voy a dar a tapa blanda, cubierta e interior para que lo veamos. Aquí le voy a poner, pues imagínate, laberintos para hacer como ejemplo, y el tamaño lo voy a poner en 8,5 por 11. Voy a elegir interior en blanco y negro con papel blanco, y sangrado le voy a dar, en este caso sin sangrado, que bueno, en realidad quiere decir sangría, y en recuento de páginas pues vamos a suponer que lo hago de 100 páginas. Le doy a crear proyecto y digamos que aquí a la izquierda tengo todo mi proyecto, todas las páginas de mi proyecto, incluyendo la portada, que luego se me va a descargar por separado, pero yo aquí ya ves que puedo diseñarla de golpe. Lo que he hecho para que me aparezcan estas guías, por cierto, es darle aquí a configuración, aquí en guías y cuadrícula, en bordes de la página le he dado a visible, y en márgenes de Amazon KDP también le he dado a visible. De esta forma yo puedo ver aquí todas las guías que solemos poner habitualmente en Canva o en InDesign o en Illustrator, o donde estés diseñando habitualmente tus portadas o tus cubiertas. Y bueno, lo bueno de esto es que nosotros podemos aquí diseñar directamente encima, ¿no? Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, un rectángulo de fondo, y bueno, pues al final ya ves que me siguen apareciendo las guías y eso está súper bien. Y luego aquí puedo cambiarle el color e ir creando mi diseño como yo quiera, igual que haríamos en Canva. Entonces no me voy a enrollar con esta parte porque en realidad el proceso es siempre el mismo. Y aquí pues ya ves que tienes un montón de formas para poder utilizar y poder ponerlas pues como etiqueta, como fondo, como elemento decorativo y demás. Aquí podríamos abrir cajas de texto en formato normal, en formato circular, en este otro formato. Por ejemplo, si elijo el formato circular, podría ponerlo aquí y después aquí ir cambiándole la tipografía. Aquí te incluye unas cuantas tipografías para poder elegir, pero también puedes tú subir tus tipografías, por ejemplo, desde Creative Fabrica y utilizar las que tú quieras de forma personalizada. Pero bueno, por defecto ya ves que vienen bastantes y algunas de ellas pueden ser bastante interesantes. Entonces, bueno, pues así iría yo configurando mi cubierta y ya la tendría aquí hecha junto al resto del libro. Para el resto del libro ya ves que tengo aquí todas las páginas, como te decía, y si voy a este apartado en el que pone Page Templates, voy a hacer clic aquí y bueno, ya ves que aquí tengo un montón de plantillas, tanto de pautas con línea, como aparecen aquí, pautas en cuadrícula, pautas con puntos, aquí ya ves que pone Music Sheets, Handwriting Paper, Ruled and Graph, Blank and Graph, etcétera, ¿no? O sea, al final hay como un montón de tipos de pautas estándar de distintos tipos de libro. Aquí también distintos tipos de puzzles o de juegos, incluso hay crucigramas, sudokus, sopas de letras, distintos tipos de laberintos, distintos tipos de libros de registro o de logbooks, de organizadores, etcétera, etcétera. O sea, al final ya ves que hay un montón aquí, podemos ir bajando hasta aquí. Y de hecho en algunos de ellos hay varias variantes, ¿no? En este
este por ejemplo hay 2 variantes, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un libro de laberintos. Si yo utilizo este de aquí arriba puedo elegir la primera mitad del libro, que ya ves que son estas 50 primeras páginas, y utilizar la primera mitad para poner los laberintos y la segunda mitad para poner las soluciones, por ejemplo. O directamente podría utilizar las 100, no poner las soluciones y dejarlo solamente sin soluciones. Para esto obviamente tendría que investigar el nicho y ver cómo es el estándar que otros están haciendo en este tipo de libros. Ahora mismo me lo estoy inventando, pero esas serían las opciones que podemos hacer. Entonces, una vez que le damos a continuar, yo aquí puedo especificar una serie de cosas, de medidas, de colores y demás, o puedes dejarlo como está. Entonces yo lo voy a dejar ahora como está, le voy a dar a Next y ya ves que lo que me ha hecho es poner aquí, por ejemplo, el puzzle número 1 en la primera página y después la solución del puzzle número 1 en la página 51, como te he dicho. O sea, va a utilizar la mitad para poner los puzzles y la otra mitad del libro para poner las soluciones. Eso ha sido porque he elegido Select First Half. Entonces, una vez, imagínate que yo quiero hacerlo así, le voy a dar aquí a Submit y ahora me va a generar el libro directamente, casi de forma automática. Y bueno, pues ya ves que así es como queda. Cada puzzle de estos, aunque no lo parezca, es distinto, obviamente. Y ya, pues como te digo, toda la mitad del libro, que lo estoy viendo aquí en el panel este de la izquierda, con sus páginas correspondientes, va a aparecer con los puzzles o con los laberintos en este caso, y la segunda mitad va a aparecer con las soluciones, ya lo ves aquí. Lo malo de esto es que no aparece en títulos, en texto, escrito cuál corresponde a cuál, y eso es lo que menos me gusta de BookVault, que al final hay muchas cosas que aunque sí puedes hacer en automático y está muy bien porque te está creando puzzles únicos de forma automática, tú luego esto tienes que editarlo, y aquí por ejemplo pues yo tendría que poner un heading, imagínate, y poner laberinto 1 para luego ponerle la solución que corresponde, y todo esto lo tengo que hacer de forma manual. Al menos hasta donde yo sé no hay forma de vincularlo automáticamente a las soluciones, entonces yo tendría que ir haciéndolo así de forma manual, como te digo, ¿no? Pues imagínate, poner aquí laberinto 1, elijo la tipografía que me guste o que yo considere que es la más correcta, pues vamos a suponer que elijo esta de aquí. Entonces yo luego tendría que ir manualmente a la página 51, que es la que corresponde a la solución de este primer laberinto, y ir aquí y ponerlo aquí. Entonces aquí tendría que poner laberinto 1 solución, por ejemplo. Entonces esto es un poco más engorroso de lo que a priori parece, que muchas personas te venden como que esto te lo hace todo automáticamente y al final no es así. Y la parte buena es que esto lo que nos permite es crear libros más únicos, porque al final tenemos que darle nosotros nuestro toque o poner de nuestra parte a estos diseños. Y bueno, como te digo, sí lo puedes utilizar para crear los puzzles como tal, o los sudokus, los laberintos, las sopas de letras o lo que sea, y después utilizar esos interiores. Imagínate que yo creo todo esto así sin más. Yo esto, aquí si le doy a Download, me lo puedo descargar. Si le doy aquí a Printed Books, que sería en formato de impresión, como te digo, yo esto me lo puedo descargar y lo puedo utilizar luego en InDesign o en Canva para ponerle yo el diseño que quiera. O sea, lo puedo meter dentro de algún marco, le puedo poner algún título, etcétera. Esto se me descarga, como te he dicho, por separado la portada del interior, y como te digo, este interior yo luego puedo utilizarlo como contenido que luego voy a editar para hacer mi libro lo más único posible. Y en ese sentido está muy bien, más que nada porque no son muchas las herramientas que nos ofrecen toda esta variedad de tipos de puzzles y demás, porque tú piensas que hay herramientas de pago que te ofrecen la posibilidad de hacer sopas de letras, pero solo puedes hacer sopas de letras, no puedes hacer todo lo demás que puedes hacer aquí. Al fin y al cabo, BookVault es de las pocas herramientas que aúna todo tipo de juegos, de puzzles y demás. Y para mí ese es el mayor potencial de esta herramienta, el hecho de poder crear todos estos puzzles y estos libros de actividades. O sea, para eso sí que la veo muy conveniente, sobre todo para crear este tipo de juegos de forma única, pero para luego después editarlo nosotros en otro programa de diseño o directamente dentro de BookVault. De hecho, yo así es como he creado algún libro de sudokus, lo he creado en BookVault, pero luego lo he diseñado, lo he maquetado en InDesign. Y lo mismo podrías hacer con Canva o con el programa que tú utilices. Y luego, obviamente, si tú no eres diseñador gráfico o diseñadora gráfica, puedes utilizar todas las demás plantillas porque te van a facilitar mucho la vida. Yo personalmente esto no lo utilizaría, lo crearía yo directamente, probablemente en InDesign, pero si no vienes de este mundo, pues para ti puede ser realmente muy útil de cara a diseñar este tipo de libros de una forma bastante profesional. Además, ten en cuenta que en los interiores de BookVault, tú fíjate que los márgenes ya están pensados teniendo en cuenta el tipo de encuadernado encolado, y las páginas impares, como es esta de aquí, ya ves que en la parte de la izquierda tiene más margen que en la parte de la derecha, y sin embargo las páginas pares tienen más margen en la parte derecha y menos margen en la parte izquierda. O sea, esto está ya maquetado, está pensado para el tipo de encuadernación que se utiliza en KDP. Esto en Canva
Canva, por ejemplo, no lo podemos hacer. O bueno, más que no poder hacerlo, es que sería un rollazo tener que hacerlo porque no está pensado para maquetar libros en formato impreso. En InDesign sí podemos hacerlo, pero que sepas que aquí en BookVault ya te viene por defecto y eso me parece súper importante, súper interesante y te lo digo por si no lo sabías. Y bueno, luego obviamente aquí tenemos algunas herramientas más para poder jugar con ellas. También podemos incluir recursos propios, aquí podemos subir fotos, PNGs o lo que queramos y ir creando aquí dentro nuestros diseños. Como todas las herramientas que hay por ahí de este tipo, BookVault tiene sus pros y sus contras. Bajo mi punto de vista hay que dividirlo en dos partes, la parte de investigación y la parte de utilizarla para diseñar. En la parte de investigación considero que lo más interesante es esa opción de filtrar el top 100, top 200, top 500 para poder hacernos una idea de cuáles son los libros que están bien posicionados en esos nichos y utilizarlo como referencia y también para estudiar cuáles son las ventas y la trayectoria que han tenido. ¿Cuáles son los contras? Bueno, primero que BookVault, hasta donde yo sé, solamente analiza el mercado de Amazon.com y solamente tiene en cuenta los libros autopublicados a través de Amazon KDP. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, depende de cómo lo quieras mirar. Por una parte, sí que es bueno que solamente nos está mostrando referencias con las que directamente nosotros podemos competir porque todos son libros autopublicados, lo que vemos ahí, pero por otro lado nos falta el contexto de con qué otros libros no autopublicados están conviviendo esos libros que nos están apareciendo ahí. Sí que es cierto que la mayoría son independently published, pero también hay libros de otras editoriales de actividades, de puzzles, de sudokus y demás, y estaría bien tener una visión global, cosa que sí podemos ver con otras herramientas de investigación como puede ser Publisher Rocket o Helium 10. En este sentido, si solamente vas a querer utilizar BookVault como herramienta para investigar libros, yo personalmente no la utilizaría porque para eso tienes otras alternativas que considero que son mucho mejores y que pueden llegar a salirte más rentables. Ahora bien, en cuanto a la parte de diseño, aquí sí que creo que tiene bastantes pros y es que si tú no vienes del mundo del diseño gráfico y vas a querer centrarte en libros de bajo y medio contenido específicamente de los nichos de puzzles, libros de actividades, sudokus, sopas de letras, etcétera, creo que sí puede merecer la pena. Porque por un lado vas a poder crear libros únicos dentro de todos estos nichos y sectores y por otro lado vas a poder hacerlo de una forma bastante rápida y sencilla. Aún así, bajo mi punto de vista, su plataforma de diseño tiene cosas que mejorar, pero siempre puedes utilizar, como hemos dicho en el tutorial, los interiores que crees a través de BookVault, después tú los puedes modificar a través de Canva o a través de InDesign. Y de hecho, eso es lo que yo he hecho con un libro de sudokus que he creado a través de BookVault. O sea, yo he creado el interior y las soluciones en BookVault, pero luego lo he maquetado en InDesign. Y de esta forma, para mí, que estoy acostumbrado a utilizar ese programa, pues ha sido mucho más fácil. Obviamente, si tú no sabes utilizar ningún programa y vas a querer empezar con este negocio, pues a lo mejor sí te compensa aprender a utilizar BookVault Studio y crear todos tus diseños directamente ahí. Eso al final lo tienes que valorar tú, pero sí que es cierto que para personas que sois principiantes lo veo especialmente útil. Además, aparte de utilizar BookVault Studio, también te viene ese plus y todas esas herramientas de investigación que, como te digo, yo no lo utilizaría solamente por eso, pero si lo vas a utilizar para diseñar, pues ya que te vienen las herramientas de investigación, pues obviamente también vas a poder utilizarlas. En este sentido, BookVault tiene dos modalidades de precio. Yo elegí la más cara porque es la forma en la que puedes crear este tipo de puzzles, de libros de actividades, de sudokus y demás, y de poder editarlos. Si quieres probarlo, en la descripción del vídeo tienes un link y un código de descuento y además vas a poder utilizarlo primero durante 3 días gratis por si quieres experimentar primero con ello y demás. Este vídeo ha sido muy rápido. Déjame en los comentarios si te gustaría que hiciera un tutorial un poco más específico sobre cómo crear algún libro en concreto utilizando BookVault Studio y cuéntame también cuál ha sido tu experiencia, si ya lo has utilizado y qué opinas sobre esta herramienta. Suscríbete para seguir aprendiendo sobre cómo emprender con libros de bajo y medio contenido en Amazon KDP y nos vemos en el siguiente vídeo.